Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a las noticias de hoy que comenta Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Estos son los titulares de hoy. El Colegio Judío de Madrid lanza su campaña de recaudación de fondos y recibe el apoyo del empresario Mijaíl Fridman. 1 de cada 5 ingleses cree que los judíos provocaron la pandemia. Pese a los repuntes de contagios, el ministro de Sanidad israelí insiste en reanudar el tráfico ferroviario, aunque incrementando las pruebas y reforzando el control policial. Trump firma una orden ejecutiva sobre libertad religiosa internacional para su política exterior. Estos son los temas que hoy trataremos en las noticias de Radio Sefarad, que en la segunda parte darán paso a la agenda cultural. El impacto económico de la crisis del coronavirus y el confinamiento resultantes en Madrid han afectado las finanzas de las familias del único colegio judío de Madrid. Hasta febrero, el colegio no solo era una de las escuelas judías más exitosas de Europa, sino también el alma de la comunidad judía de Madrid. Hoy en día, muchas familias no pueden pagar la colegiatura y la comunidad judía local, y los donantes se ven desbordados en su capacidad para ayudar con casos de dificultades individuales y apuntalar la existencia misma de la comunidad. Por esta razón, desde la Junta Directiva de la Comunidad Judía de Madrid se iniciaron una serie de acciones para hacer los ajustes necesarios para afrontar la nueva realidad. Dentro de estas acciones se encuentra la recaudación de fondos para sobrellevar el déficit que se prevé necesitará el colegio en los próximos años lectivos, apelando a las enseñanzas del Talmud, que reza que cada judío es responsable el uno del otro. El empresario Mijaíl Fridman comprometió una generosa aportación al fondo de becas del Centro Ibn Gabirol, Colegio Estrella Toledano, para preservar así la continuidad de la educación judía de excelencia en Madrid. La institución está segura que otros seguirán este ejemplo y ayudarán a cumplir dicho compromiso. Sí, bueno, esta noticia sobre la donación del empresario Mijaíl Fridman salió ya en algunos medios. Es una cantidad importante, pero supongo yo que no sería suficiente para todo lo que habría que cubrir en los próximos años, porque esta crisis seguramente repercutirá no solamente en el próximo curso lectivo, sino que tendrá efectos más allá, porque estamos hablando de que es probable que haya un empobrecimiento general de las familias, entre ellas las familias judías que mandan a sus hijos a esta escuela. De todas maneras, conviene recordar y hacer una pequeña semblanza de este donante. Mijaíl Fridman es ruso, pero también tiene la ciudadanía ucraniana y la israelí. Es un filántropo muy reconocido y hace poco empezó también a hacer inversiones en España. La más conocida, la más mediática fue la compra del 75% de la cadena de supermercados Día, hace creo que una cosa de un año. En el plano filantrópico, lo más importante es que, o lo más relevante ha sido que ha sido uno de los fundadores del premio Génesis. Creo que desde el 2014 vienen premiando a figuras destacadas del mundo judío, con una dotación de $1 millón para ellos. Recuerdo así, sin mirar los apuntes, a Michael Douglas como uno de los premiados con el premio Génesis en estos años. Así que bueno, esto es una figura que tiene poco tiempo de presencia en España y sin embargo ha querido participar, como el colegio también abre las puertas para que participen y ayuden otras personas, porque esto va a ser una obra que no es simplemente que venga alguien, como podría ser si se construye un edificio, una sala, o se dota de algún material técnico. Aquí hay que mantener los sueldos, hay que mantener la cocina y hay que mantener también el espíritu del colegio con una cantidad importante de alumnos. Si hay una reducción de alumnos en algunos cursos, pues se podrían llegar a cerrar y eso sería un retroceso. Así que
Estamos contentos que el colegio, por lo menos el Colegio de Madrid, ya empiece a ver una solución a corto plazo para no solamente acabar este curso, que ya está prácticamente sentenciado, sino para el inicio del próximo curso. Y esperemos que los otros colegios judíos en España, el de Barcelona y el Liceo Sefardí de Melilla, también encuentren una manera de solucionar estas situaciones que no son específicas del Colegio de Madrid solamente, sino que se van a dar a nivel nacional, desgraciadamente, incluso diría a nivel continental en Europa. 1 de cada 5 ingleses cree que los judíos provocaron la pandemia. Es la conclusión del doctor Daniel Freeman, profesor de Psicología Clínica en la Universidad de Oxford y principal investigador de un estudio reciente que interrogó a miles de ciudadanos ingleses sobre el coronavirus en mayo de este año, 2020. El estudio reveló que 1 de cada 5 está de acuerdo con la falsa idea expuesta en la afirmación «Los judíos crearon el virus para colapsar la economía y tener ganancias financieras». El resto de los encuestados dijeron que no están de acuerdo en absoluto con esta afirmación. Los judíos no fueron el único grupo a quienes los encuestados culparon por el nuevo virus, culpando a algunos a musulmanes, chinos e incluso a sus propios políticos británicos. Nathan Sharansky lo afirmó hace 2 meses, cuando el mundo todavía intentaba aprender cómo enfrentar la pandemia. Culpan a los judíos, nos acusan de tratar de destruir la economía para ganar dinero. También acusan a Israel de provocar el virus. Estas acusaciones infundadas surgieron por todo el mundo desde fuentes tradicionales de odio antijudío, tales como Irán, Turquía y la Autoridad Palestina, hasta países occidentales supuestamente más tolerantes e ilustrados, incluyendo al Reino Unido y los Estados Unidos. En marzo del 2020, cuando el coronavirus comenzó a provocar el cierre general, la Liga Antidifamación documentó docenas de casos en todo el mundo en los que culpaban a los judíos. En Francia, un político de ultraderecha culpó a los judíos de causar el coronavirus. En España, un partido político vasco de extrema izquierda hizo lo mismo. La Liga Antidifamación documentó a un comentarista suizo que culpó a los judíos, así como 2 escritores de extrema izquierda en Venezuela. En los Estados Unidos, ya hace varios meses que los neonazis vienen afirmando que el coronavirus es un complot judío y alentaron a sus adherentes a tratar de infectar deliberadamente a los judíos con el virus para que se enfermen. Bueno, ya vemos que un estudio corrobora lo que nosotros hemos venido relatando prácticamente desde que la pandemia se hizo tal, es decir, de alcance internacional. Recuerdo una primerísima entrevista con Alex Baer sobre el tema, sobre la renovación de los mitos medievales, luego entrevistas también, por ejemplo, con Dina Sigelban sobre antisemitismo y coronavirus. Es decir, hemos visto cómo esto se está documentando, pero que es una práctica habitual. En realidad, la práctica habitual aquí, entre comillas, o no entre comillas, es el antisemitismo, que está creciendo y que ahora con una cuestión de alcance internacional y universal como es esta pandemia, pues se encuentra el chivo expiatorio ideal que siempre han sido los judíos. Los judíos crearon el virus para colapsar la economía y tener ganancias financieras. Podemos cambiar la palabra virus por cualquier otra producto o situación que genere un desastre, y lo pueden utilizar también para cualquier casi desastre natural o no natural. Esto es lo que le pasa incluso, y aquí quizás alguna gente se haya quedado asombrado, a un país como el Reino Unido, porque esto lo hacen en Irán y no llamaría la atención, y tampoco en la Autoridad Palestina, que conviven con los judíos y saben lo que pueden o no se puede hacer, o que si los judíos tuvieran tantísimo poder, pues ellos evidentemente
ya habrían dejado de existir como autoridad palestina hace mucho, ¿no? Esa sería la lógica. Pues así se reitera en los regímenes totalitarios o semitotalitarios de la región, como en Irán y en Turquía, e incluso entre los grupos neonazis que tanto están proliferando en Europa y en algunos países del continente americano. Así que bueno, hemos visto también aquí como un resumen al final de los casos más llamativos entre los políticos o los comentaristas de cierto nivel en los países. Diría que la conclusión es que hay que acostumbrarse a vivir así, pero claro, uno no debería acostumbrarse a que la gente lo odie simplemente por el hecho de ser quien es. Esto es lo que muchos consideraron que debían hacer o no hacer, la inacción frente al odio a los judíos durante los años previos a la Segunda Guerra Mundial. Ya vemos lo que pasó. La única diferencia desde entonces para aquí son los 70 y pico años de existencia del Estado de Israel que sirven, a pesar de que mucha gente dice es por Israel que hay antisemitismo, pues yo digo exactamente lo contrario. Si no existiera Israel, pues el antisemitismo se hubiera convertido en estas barbaridades orales que se dicen o se escriben en situaciones de matanzas, pogromos o asesinatos selectivos o en masa que ya hemos visto antes y que se han frenado o hoy en día solamente están en manos de grupos terroristas justamente porque saben que existe Israel. Los ministros del gobierno israelí debatieron la mañana del lunes respecto al aumento de casos de coronavirus, aunque el encargado de la cartera de Sanidad, Yuli Edelstein, insistió en continuar liberando la actividad económica y llamó a reanudar el tráfico ferroviario, aunque señaló que se debe incrementar las pruebas de COVID-19 y reforzar el control policial. Durante la última semana se confirmaron 800 nuevos infectados. Recientemente, el número de pruebas de COVID-19 aumentó a 16.000 por día. Según una reciente encuesta, el 80% de los israelíes apoya el incremento de los controles para hacer cumplir la distancia social, la higiene y la utilización de máscaras de protección con el fin de no volver a los días de cuarentena. Sí, todos estos días y semanas hemos venido insistiendo en que conviene mirar a Israel no solamente con la admiración de que lo están haciendo bien, porque los números lo respaldan, sino también porque ellos van unos días o incluso semanas por delante del proceso que muchos países todavía estamos por pasar. Ellos ya han llegado a un estado de desconfinamiento que aquí sería ya no la fase 3, sino la fase 5, que no existe, es decir, que han liberado muchos espacios de las restricciones, incluso devolviendo a los chicos en su totalidad al círculo escolar, que es donde se ha producido este rebrote que estamos hablando de casi 800 nuevos infectados. Esto ha hecho que se lleguen a replantear a ver si es momento de dar marcha atrás en estas medidas o estudiar con mucho detenimiento las nuevas medidas de liberalización, como es el caso de la vuelta al uso del tren en Israel, que estaba paralizado de momento. De todas maneras, voy a dar los datos otra vez. El número de pruebas de COVID que se realizan hoy en día en Israel, recordemos, en Israel vive más o menos la quinta parte de los habitantes que viven en España. Por lo tanto, si multiplicamos estos números por 5, nos pueden dar una proporción. En Israel se realizan hoy en día 16.000 pruebas diarias. 16.000. Multiplicamos por 5, nos dan 80.000. Es un número que en España, desgraciadamente, nunca se han hecho, no ha habido un solo día que se han hecho 80.000 pruebas.
El número está muy, muy por debajo. No tengo yo las cifras exactas, pero todo el mundo sabe que a menos que uno sufra de síntomas o sea trabajador de la sanidad o de algún cuerpo del Estado que esté vinculado, pues, o que sea alguien con mucho dinero o jugador de fútbol para repetirse las pruebas pues cada 3 días, pues no se realizan esta cantidad de pruebas. Pero no solamente esto, sino que los israelíes, el ministro de Sanidad, lo que intenta ahora es que esta cantidad de análisis, de pruebas de COVID-19 se aumente y se multiplique. Es decir, que aquella frase histórica de pruebas, pruebas, pruebas o test, test, test que pronunció el presidente de la Organización Mundial de la Salud allá por marzo, pues se haga lo más cercana a la realidad posible. Así que ya sabemos un poco por dónde pueden ir las cosas en un futuro, también aquí, también en Europa. Llegaremos a unas etapas de desconfinamiento progresivo, pero habrá rebrotes parciales que implicarán que se va a tener que potenciar mucho, no solamente la disciplina de la población y recordarles esto, sino la cantidad de pruebas que se realicen a la población. Aquí hubo una gran ola de pruebas con el estudio serológico que se ha hecho y que ha determinado que en España se han infectado de forma pasiva, o sea, asintomática o sintomática, alrededor del 5% de la población, que es el doble del porcentaje que se ha contagiado en Israel. Así que aquí, más que nunca, va a depender muchísimo el futuro del tratamiento sanitario y también de la economía española, el hecho de que se puedan realizar muchísimas más pruebas de las que hoy en día se realicen, incluso a población asintomática. Eso creo que va a ser uno de los puntos clave para que el desconfinamiento y la vuelta a esa llamada nueva normalidad tenga algún sentido y no tengamos que dar un paso para adelante y 2 pasos para atrás. El presidente estadounidense Donald Trump firmó hace unos días una nueva orden ejecutiva sobre libertad religiosa internacional que prioriza las preocupaciones internacionales sobre libertad religiosa para la política exterior de los Estados Unidos. Exige específicamente que el Departamento de Estado y la Agencia de Ayuda Exterior USAID creen planes estratégicos a largo plazo para promover la libertad religiosa a nivel internacional, proporcionando $50 millones por año para programas de libertad religiosa. La orden también prevé un mayor uso de herramientas económicas, incluidas reducciones de asistencia extranjera, restricciones de visas y sanciones, para promover la libertad religiosa en países que han sido considerados violadores de este derecho humano fundamental. Sí, esta es una noticia que a mí me ha pasado desapercibida y que justamente hoy la he descubierto en algún medio y me llamó la atención la falta de eco que ha tenido, porque esto supuestamente ha pasado hace algunos días. Igual ante la marea que supuso el tema de George Floyd y la represión de los manifestantes afroamericanos, pues esto ha pasado desapercibido. Pero es un tema que creo que es muy importante porque puede marcar una nueva orientación en lo que es la política exterior de Estados Unidos, que hasta ahora no se había guiado por este principio. Hace décadas hubo, por ejemplo, con los presidentes Bush, padre e hijo, una intención de vincular las ayudas exteriores al tema de la democracia en esos países, en otros países, especialmente estamos hablando del tercer mundo, que no ha tenido, digamos, el éxito que se esperaba. Pero ahora quizás esta vuelta de tuerca, el tema de la libertad religiosa, quizás sea importante porque establece sistemas de ayuda y también de sanciones a la vez.
Es decir, que si Estados Unidos, tras unos informes detallados y documentados, establece que determinado país pues no respeta la libertad religiosa de las minorías, pues no solamente van a cortar la ayuda económica que podían estar suministrándoles, sino que pueden incluso sancionarles a nivel de comercio internacional, etcétera, etcétera. Algo similar, no creo que sea parecido en proporciones, pero similar a lo que está haciendo Estados Unidos con Irán, al que sanciona no por el tema de libertad religiosa, que también cabría, porque hoy mismo publicamos una entrevista sobre el tema de los Bahá'í en Irán y cómo son perseguidos. Digo, no solamente en el tema de la libertad religiosa, sino que Estados Unidos con Irán lo hace en el tema de la amenaza nuclear y el desarrollo de misiles balísticos. Pero yo creo que extender esta presión internacional a los países que no respetan a las minorías religiosas es muy importante, especialmente si miramos, como nosotros solemos poner muchas veces el foco, en Oriente Medio, donde ser no ya judío, que también, sino el hecho de ser cristiano, y hay comunidades cristianas que llevan ahí desde hace muchísimos siglos, casi o desde el principio de las iglesias cristianas, pues están siendo perseguidos, sometidos, torturados y masacrados, ¿no? En países como Irak, incluso en otros países donde hasta ahora gozaban de cierta protección, pues hoy han visto disminuida su presencia. Sin ir más lejos, en los territorios en disputa, en lo que hoy en día es los territorios bajo administración de la autoridad palestina, ha habido un descenso progresivo, imparable, una sangría de las minorías árabes, cristianas, que han visto cómo no solamente que han perdido poder, digamos, representativo, sino que estaban siendo perseguidas y el hecho de que terminen la mayoría en el extranjero y no por expulsiones debidas a las conquistas malignas del malvado Israel, sino por la propia gestión que las mayorías musulmanes hacen de sus zonas y de sus países, pues nos remiten a esta situación. Las minorías religiosas en Oriente Medio están desprotegidas, no es la única zona. En Asia hemos visto hace pocos años el problema de la expulsión de los Rohingya, que son una minoría musulmana dentro de Myanmar, dentro de lo que antes se conocía como Birmania, etcétera, etcétera. También hay problemas de persecuciones o de falta de libertad religiosa en otros países, en algunos que han sido catalogados quizás como los más intolerantes, como Arabia Saudí. A pesar de ello, parece que hay un cierto movimiento, una cierta aproximación para, por lo menos, para la construcción de unos primeros templos de orden cristiano, incluso puede ser que alguna sinagoga. Hemos oído hablar de que en Emiratos Árabes Unidos se va a abrir una sinagoga dentro de poco, es decir que hay cierto movimiento positivo en la zona, pero lo que ha pasado en las últimas décadas ha sido todo lo contrario. Por lo tanto, aunque cada uno opine lo que quiera sobre el gobierno de Trump a nivel de la gestión de su propio país o la política internacional, en este tema específico de la libertad religiosa creemos que es un paso positivo. Así terminamos la primera parte de las noticias de hoy aquí en Radio Sefarad. Volvemos tras una pausa con la agenda cultural.
Comenzamos la agenda cultural de Radio Sefarad aquí en el estudio. Hola, Raquel. Hola, Alex. Bueno, hola bienvenida. a todos. Muchas gracias. Se me oye mucho mejor, ¿no? Un poquito mejor. Seguro. Algo mejor, seguro que algo mejor, porque trabajamos con mascarillas, exacto. Que lo sepan los oyentes, que mantenemos las medidas de seguridad que están a nuestro alcance. Y bueno, tratando de evitar ese contagio que parece que en España ha descendido, pero en Latinoamérica, en Israel, está repuntando, se han vuelto a cerrar colegios, pero los que nos escuchan desde Latinoamérica pues están viendo que la cosa va en serio, así que bueno. Sí, pues nada mejor que desearles, como siempre hacemos desde que empezó el confinamiento, que se encuentren bien, que se cuiden. Y nada, dispuestas a contarles las noticias culturales, que empiezan con una muy buena, Alex, porque el Museo Sefardí de Toledo abre sus puertas, reabre este martes 9 de junio y será gratis hasta el 31 de julio. Se permitirá la visita individual o por unidad familiar a la colección permanente y a las exposiciones temporales. Lo que les contamos, reabren como todos los museos estatales gestionados por el Ministerio de Cultura y Deportes. Lo hará en su horario habitual y la buenísima noticia añadida es que la entrada es gratuita hasta el 31 de julio. Con su regreso, el Museo Sefardí de Toledo, uno de los más visitados de España, pues reactiva una parte importante de la actividad cultural de Toledo y de la actividad cultural judía de todo nuestro país, porque ya saben que el Museo Sefardí es referencia en todo lo que tiene que ver con lo judío. ¿Qué más les podemos contar? Se permitirá, como les decimos, la visita individual o por unidad familiar a la colección permanente y a las exposiciones temporales. Al finalizar el proceso de desescalada, se reanudarán las visitas en grupo. Los museos adaptarán temporalmente sus itinerarios y reducirán las salas visitables para ofrecer un recorrido seguro y de calidad que garantice el cumplimiento de las medidas de prevención y las recomendaciones del Ministerio de Cultura. De hecho, el Museo Sefardí lleva días preparándose para abrir con todas las medidas de seguridad. Seguro que muy pronto hablamos con Carmen Álvarez Nogales, con su directora, para que nos cuente cuáles son esas medidas y alegrarnos con ella de la reapertura del Museo Sefardí. Pues de momento, a la espera de conocer esas medidas concretas y saber que se reabre y que además será gratuito. Así que aquellos que vayan perdiendo un poco el respeto puedan irse acercando a los museos, en concreto a este Museo Sefardí de Toledo. Sí. Seguimos con una presentación online, en este caso la presentación del libro El gueto interior. Es una presentación que correrá a cargo del autor Santiago H. Amigorena y de Martín Caparrós, que es el traductor de la obra. Se trata de un ejemplo de literatura del Holocausto. El autor francés de origen argentino, Santiago H. Amigorena, cuenta en esta novela la historia de su abuelo, Vicente Rosenberg, un judío que abandonó Polonia en los años 20, dejando atrás a su madre y hermanos para empezar una nueva vida en Buenos Aires. Allí se casó, tuvo 3 hijos y se convirtió en propietario de una tienda de muebles. Con el tiempo fue descuidando el contacto con su familia, dejando de responder las cartas de su propia madre, por ejemplo, que ella seguía enviando. Esa correspondencia se convertirá en el testimonio de una mujer que, sin saberlo, ha quedado encerrada en el gueto de Varsovia y que relata en sus cartas el hambre, el frío y el miedo que precedieron al asesinato de millones de personas en toda Europa. Cuando las cartas dejan de llegar, su hijo se sume en una depresión silenciosa, carcomido por la culpa y la impotencia. Como les hemos comentado, la obra será presentada por el propio autor y por el traductor, el escritor Martín Caparrós. Será este 9 de junio a las 6 de la tarde, hora española. Es una presentación online y se puede seguir a través del canal de YouTube de Centro Sefarad Israel en el enlace que les ponemos en la entrada de esta noticia. Pues una propuesta literaria, una conferencia de nuevo online para conocer más sobre este libro que nos has traído aquí a estas noticias. Sí, qué historia, ¿eh? Sí, terrible. La verdad es que es duro y habrá que verlo desde esa perspectiva del propio autor. Será interesante, pero no dejará de ser duro, como tú dices.
Cerramos la agenda, Raquel, con una última... Sí, también dolorosa la última noticia, porque ha muerto el guionista Bruce J. Friedman, el guionista, por ejemplo, de películas como 1, 2, 3 Splash. Ha fallecido a los 90 años en su casa de Brooklyn, como han confirmado sus hijos. No se ha desvelado la causa de la muerte, pero Friedman sufría una neuropatía. Además de guiones, también escribió novelas, relatos y obras de teatro, siendo un referente dentro del humor negro. Nació en 1930 en el neoyorquino barrio del Bronx. Estudió periodismo en la Universidad de Missouri y trabajó en las oficinas de las Fuerzas Aéreas durante la Guerra de Corea. En los años 60 se hizo un nombre gracias a sus novelas de comedia negra, siendo Stern la primera que publicó. En los 80 consiguió mucho éxito como guionista de comedias. Suyo fue el primer borrador del guión 1, 2, 3 Splash, y si es suya la frase de bueno, cuando va a comprarse ropa, que le dice cuando va la sirena a comprarse ropa, ¿te acuerdas? No, la verdad es que no la tengo yo en mi memoria. Va vestida con la ropa de chico de Tom Hanks. Uh-huh. Y entonces la dependiente le dice, ¿pero qué te pasa? ¿Has visto 1000 veces Annie Hall? O sea, solo por eso ya merecía el Oscar este guión. Bueno, gracias a esta película consiguió su única nominación al Oscar junto a Lowell Ganz, Bala Mandel y Brian Grazer. También escribió Locos de remate, la película de Sidney Poitier con Gene Wilder y Richard Pryor. En un par de ocasiones hizo además sus pinitos como actor en Tienes un email, también con Tom Hanks, y Maridos y mujeres, en este caso de Woody Allen. Sus 4 hijos han heredado la vena artística de su padre. 2 de ellos son guionistas, otro es dibujante y el último es fotógrafo. Así que, bueno, descanse en paz, Friedman. Y bueno, nos quedan, como siempre decimos, es una frase manida, pero es verdad que nos quedan sus películas. Eso es, nos despedimos de él. Este es nuestro homenaje en estas noticias de hoy en Radio Sefarad, que despedimos aquí en este punto. Hasta mañana a todos los oyentes. Centrales. Sí. Hasta mañana. Hasta mañana.